nombre del Señor Amén. Jesús. Vamos al Salmo 15 en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Hemos leído el Salmo 15 y entonces voy a pasar a hacer el primer comentario del Salmo 15 en esta hora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando estamos viendo nosotros el Salmo 15 está hablando o está haciendo una pregunta acerca de quién habitará en el templo de Dios. Cuando se habla acerca de quién habitará en el templo de Dios, de lo que se está preguntando es quién va a poder tener una comunión íntima con Dios, quién va a poder permanecer dentro de su presencia. Obviamente para los judíos, para la gente del pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba dentro del tabernáculo. Ellos sabían que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, en el templo. Pero aquí se está hablando ante todo de quiénes van a poder tener la comunión íntima con Dios. Acerca del momento en que fue escrito este salmo, el salmo se le atribuye a David, pero no se sabe a ciencia cierta de cuándo es el momento en que el salmo fue elaborado. Algunos han especulado diciendo que parece que este salmo fue compuesto durante el tiempo en que David trasladó el arca hacia Jerusalén. Recordemos que el tabernáculo del Señor estuvo durante mucho tiempo sin un lugar fijo o establecido. Cuando Moisés lo construyó, estuvo primero en el desierto y era movido de un lugar para otro. Y cuando llegaron a la tierra prometida, también durante mucho tiempo estuvo en varios lugares. Después estuvo en Silo, que fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo. Pero finalmente el lugar definitivo fue logrado para colocar el tabernáculo en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión, en el monte santo. Entonces, pareciera que se está tratando o se compuso este salmo en el momento en que el arca era trasladada a la ciudad de Jerusalén, donde era la ciudad que David había destinado para que allí estuviera el lugar de adoración a nuestro Señor. Entonces, por eso se dice, Señor, ¿quién subirá? Comienza el salmo diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando acá. Cuando vemos este salmo, capítulo número 15, también nos damos cuenta que el salmo 15 tiene estrecha relación con otro salmo, que es el salmo 24, que en buena parte del salmo 24 también se tocan puntos que se tocan aquí en el salmo capítulo número 15. Al nosotros empezar a analizar el salmo, vemos entonces que empieza con dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Que prácticamente las dos preguntas están significando lo mismo. Señor, ¿quién es digno de tener una comunión íntima contigo? ¿Quién es digno de estar delante de tu presencia? ¿Quién puede estar delante de ti? ¿Sí? La pregunta tiene mucho sentido porque es que la palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor, que Dios es muy santo y los hombres son impíos, los hombres son impuros, los hombres han sido contaminados por el pecado.
Entonces, ¿quién puede estar delante del Señor si Él es la santidad completa? Si simplemente, si cualquiera quisiera o deseara estar delante de la presencia del Señor, podría ser consumido, precisamente por causa de la santidad de Dios. Recordemos nosotros el evento que ocurrió cuando Moisés recibió la revelación de Dios y la entrega de la ley allá en el monte Sinaí, cómo la gente le rogó a Moisés y le dijeron: Moisés, que tú mismo te comuniques con Dios, que por favor nosotros no nos acerquemos ni siquiera al monte porque nos da terror de la presencia del Señor, no sea que nosotros seamos consumidos, porque sabemos que somos gente pecadora, sabemos que somos gente que ha cometido iniquidad, y si nosotros nos acercamos delante de la presencia del Señor vamos a ser consumidos. De manera que cuando nosotros empezamos a ver la respuesta que se da acerca de quién es el que puede estar en el monte de Dios y quién puede estar habitando en el tabernáculo de Dios, nos damos cuenta que el único que reúne esos requisitos es el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a ver los requisitos que ya vamos a analizar, nos damos cuenta que el único que puede reunir esos requisitos es el varón perfecto. Todos los otros hombres que nos podemos acercar a la presencia de Dios, lo podemos hacer por causa de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que cumple todos los requisitos que vamos a mencionar. Y sin embargo, eso también nos está mostrando a nosotros que nosotros, como seguidores de nuestro prototipo, del Señor Jesús, quien es el varón perfecto, el Hijo de Dios, quien es el varón perfecto, nosotros que deseamos estar a la imagen de Cristo, también nosotros entonces debemos vivir una vida íntegra de acuerdo a cómo se describe, porque nosotros somos imitadores del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si no fuera por Cristo Jesús, quien es nuestro abogado, ¿sí? Ninguno de nosotros podría acercarse a la presencia del Señor y todos nosotros seríamos consumidos por nuestra maldad. Pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida pura, su vida humana pura, en la cruz del Calvario, el velo del templo fue rasgado y se abrió el acceso al lugar santísimo para que todos tuviéramos un acceso directo con el Señor por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros damos cuenta que la morada, la presencia del Señor que nosotros podemos tener ahora, la podemos tener debido a que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho aceptos delante de la presencia del Señor. ¿Quién es el que puede entonces entrar ahora? Puede entrar gente redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí que proféticamente se está hablando acerca de la obra que el Mesías logró para el beneficio de nosotros. Dice el versículo 2 dice: ¿quién es el que entrará? Y comienzan a responder. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hay tres descripciones acá, o tres calificaciones, tres cualidades que debe reunir el que se va a acercar al monte de Dios, el que va a poder estar en el tabernáculo. Entonces dice acá: el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad. Se está hablando de tres características, de tres cualidades que debe tener el que se va a acercar al monte de Dios. El que anda en integridad, dice, anda en integridad, el que camina en integridad. Íntegro es alguien que siempre hace lo correcto, el que no ha sido alcanzado por algún mal, ¿sí? Incluso andar en integridad es apartarse del mal para siempre estar andando en la justicia, es no resbalarse por causa del mal, ¿sí? Eso es andar en integridad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta cualidad, nos damos cuenta que esta cualidad de andar en integridad es propia de nuestro Señor Jesucristo, quien nunca hizo maldad ni hubo pecado en él. Ahora, nosotros nos podemos acercar también a la presencia del Señor porque nosotros somos imitadores de él y nosotros podemos acercarnos por la obra que él hizo y que ganó para nosotros en la cruz del Calvario.
porque la palabra de Dios cuando habla acerca de los hombres dice que todos se desviaron, que todos se han corrompido, que todos, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno, pero por causa de la obra de Cristo Jesús, ahora nosotros, la iglesia, tenemos una mente restaurada, una mente redimida, que puede gozarse del beneficio que nuestro Señor Jesucristo ha logrado para nosotros. Entonces, en Cristo Jesús nosotros podemos obtener esa integridad para podernos acercar a la presencia de Dios. Dice andar en integridad, es decir, alguien que camina por el camino recto, por el camino justo, aquel que no tambalea, aquel que va firme siempre, ese que no resbala por causa del mal. Luego también dice que quién es el que puede estar allá en el templo, en el tabernáculo del Señor y en el monte santo. Dice el que hace justicia, aquel que obra la justicia, el que hace la justicia, es decir, el que la obra, el que muestra la justicia a través de sus actos. Solo los que están dispuestos a dar frutos dignos de arrepentimiento son los que hacen justicia. La palabra del Señor nos está mostrando que es importante hacer la justicia, demostrar la justicia. Hoy en día hay personas que nos están diciendo nosotros que el cristianismo consiste solamente de una fe puramente mental, como si usted hiciera declaraciones mentales y que no importa cómo usted viva su vida cristiana, que Dios lo va a recibir, que la persona puede, digamos, decir palabrotas y que no hay ningún problema y puede decir que todavía es cristiano, que por ejemplo puede vestirse de una manera inadecuada, de una manera desvergonzada y que Dios no se va a preocupar por eso, que porque Dios solamente mira lo interno, lo del corazón, solamente la parte interna. Y eso es un extremo al que se ha llegado en el entendimiento de lo que es el cristianismo. Se habla entonces de una fe solamente puramente mental, donde usted no necesita demostrar nada. Usted podría vivir una vida como quiera. Usted podría de vez en cuando, como se dice por ahí vulgarmente, echarse una canita al aire, que no hay ningún problema. Entonces ese es uno de los extremos a los que se ha llevado la fe cristiana, pero eso es que porque el evangelio habla de la gracia del Señor, y entonces que es por gracia y que no es por obras. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, la palabra del Señor nos habla claramente que dijo el Señor Jesucristo que todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿sí? Es decir, nosotros estamos llamados a dar buen fruto. Precisamente la palabra de Dios dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo puedo yo saber que alguien, dice el apóstol Santiago, alguien tiene fe? Pues muestre su fe por sus obras. Y entonces a través de esas obras de justicia que está demostrando entonces que es de Cristo Jesús. Ciertamente también hay otro peligro extremo, que es el peligro del legalismo, ¿cierto? Donde nosotros llegamos a creer que si nosotros nos comportamos de cierta manera o de tal manera, nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos, pero esa no es la justicia de la que habla el Señor. El obrar justicia implica que nosotros somos redimidos y nuestra mente es restaurada por nuestro Señor Jesucristo, y entonces al ser restaurados por nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros tenemos que vivir una vida digna de arrepentimiento. Como dijo el Señor, hagan obras dignas de arrepentimiento. Ese es el que hace justicia, ¿sí? Solamente en Cristo Jesús, por supuesto, se halló la justicia, y por lo tanto Él es el varón perfecto que nos lleva a nosotros también y nos presenta justos por la obra que Él hizo. Porque ninguno de nosotros podría presentarse completamente justo delante del Señor, pero ahora a través de nuestro abogado, del Señor Jesucristo, del varón perfecto, nosotros podemos presentarnos justos delante del Señor por la obra de Cristo. También dice que el que va a habitar en el monte del Señor, en su tabernáculo, es aquel que habla verdad. Aquel que habla verdad en su corazón, dice. Habla verdad en su corazón. Es decir, el que dice la verdad con sinceridad. El que no está diciendo verdad de una manera aparente, sino que la dice con toda sinceridad. Aquel que no solamente es veraz con sus semejantes, sino que también es veraz consigo mismo. Aquel que evita las mentiras piadosas.
aquel que evita los engaños, las adulaciones y las lisonjas. Nosotros debemos ser portadores de la verdad, aunque esto nos cueste el rechazo de muchos y el menosprecio del mundo. La palabra del Señor dice que en Cristo hubo verdad y que nunca hubo engaño en su boca, dice la palabra del Señor. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo siempre habló la verdad, y a pesar de que al haber hablado la verdad, él hubiera incomodado a muchos, él siguió proclamando la verdad siempre. Siempre habló la verdad y nunca hubo engaño en su boca. Nosotros estamos llamados a lo mismo, nosotros estamos llamados a hablar la verdad. Nosotros podemos, como hemos estado comentando acá, reunir estas tres características de andar en integridad, hacer justicia y hablar la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad a nosotros de lograrlo. Solamente los que siguen a Cristo Jesús lo pueden hacer. Solamente los que siguen al Señor pueden reunir estos tres requisitos de los cuales se habla en el versículo número 2. Ahora, cuando pasamos al versículo número 3, comenzamos a ver que ahora se habla de, en el versículo 2 se hablaba de manera afirmativa y en el versículo 3 se habla de una manera negativa. Se está diciendo: el que no hace estas cosas, el que no hace esto es el que puede estar en el templo de Dios y morar en su tabernáculo. ¿Cuáles son esas características? Vuelve y menciona aquí también tres características, pero las dice de una manera negativa. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua es aquel que no permite una imputación falsa a una persona a la cual se culpa de un hecho que no ha cometido. Entonces, ¿qué es la calumnia? La calumnia, pues, es una imputación falsa a una persona. A esa persona se le inculpa de un hecho, ¿sí? Que de un hecho indebido, a sabiendas de que éste no lo ha cometido, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la calumnia. Entonces, un individuo, un ser humano que desee morar en la presencia de Dios, no debe dar lugar a la calumnia, no debe permitir que se hable mal o que se inventen cosas contra alguien que no ha hecho alguna situación incorrecta, indebida, que no se presten al chisme, que no se presten a destruir llenos de odio y de maldad, porque miren, hay gente que puede tener diferencias con otro, pero muchas veces hay personas que esas diferencias las llevan al extremo que ya no solamente se contentan con las diferencias, sino que comienzan a inventar, que aquella persona ha hecho otras cosas, que esa persona, con el fin de presentarlo, digamos, de que las demás personas no ganen el favor de él o dejen de pensar bien de él, entonces comienza a inventar una cantidad de cosas para que se busque el odio, o inclusive para que se pueda llevar a esa persona a un juicio que es un juicio injusto. Y entonces se intenta destruir lleno de odio y de maldad, inventando cualquier cosa contra el prójimo, injuriándolo, calumniándolo. Y la palabra del Señor nos dice que el que desee estar en la presencia del Señor no debe darle paso ni a la injuria, ni darle paso a la calumnia. Habíamos estado estudiando en unos salmos pasados, en el Salmo 12 que habíamos analizado, cómo la lengua mal controlada es comparada como un veneno mortal, como un veneno de serpiente. ¿Cómo puede destruir? ¿Cómo puede matar? De la misma manera, entonces, uno de los pecados que se comete con la lengua es la calumnia. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos dominar la lengua y no permitir que haya calumnia de parte de nosotros. Es algo que nos dice la palabra del Señor, que debe reunir el hombre que desee vivir en la presencia de Dios.
Dice también el que no hace mal a su prójimo, es decir, el que no le hace daño a su vecino, el que no le hace daño a su compañero, el que no le hace daño a ninguna persona, ¿cierto? La palabra del Señor en, eh, nos muestra en la ley de Moisés, específicamente en el Decálogo, en los 10 mandamientos, que habían unos mandamientos, los primeros 4 mandamientos tenían que ver con la relación de los hombres respecto a Dios, pero los 6 mandamientos siguientes, los 6 últimos mandamientos, tenían que ver con nuestra relación con el prójimo. Y entonces dice ahí en esos mandamientos que podemos verlos, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 20, versículos del 13 en adelante, dice que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hablando acerca de estos mandamientos del Decálogo, de estos 6 mandamientos del Decálogo, el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo número 13, versículos del 8 al 10, dice el apóstol Pablo así, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, no hacerle mal al prójimo es eso que nosotros estábamos viendo ahí. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo que la ley, toda la ley se resumía en 2 mandamientos. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que reúne eso que estamos viendo en los primeros 4 mandamientos del Decálogo, y los otros 6 mandamientos que hablan de no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, etcétera. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y todos los profetas. Es algo que pareciera sencillo cuando usted lo escucha. Todo se resume en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y cree que Dios es uno, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pareciera sencillo, pero lo que nosotros estamos viendo es que para poder el hombre lograr esa integridad, esa calidad de poder cumplir esos 2 mandamientos, realmente el hombre tiene que haber sentido o tiene que haber sido transformado por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces solamente un hombre que sea transformado por el Señor Jesucristo es el único que se puede presentar limpio delante de la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ese es el que no hace mal a su prójimo. También, o sea, el que no hace mal a su prójimo es el que ama a su prójimo como a sí mismo, en realidad. El que entiende que nada que desee que le hagan mal a él, tampoco se lo va a hacer a su prójimo. Entonces, eso ahí es donde está hablando la palabra del Señor, de el que no hace mal a su prójimo. También dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino. El que no admite reproche alguno contra su vecino, es decir, aquel que cuando escucha que se está hablando mal acerca de su vecino, que se están diciendo cosas indebidas acerca de su vecino, que se está hablando mal acerca de su vecino, él no se queda en esas palabras que se están diciendo y no es cómplice de esas palabras, sino que las detiene. Es decir, le pone de una vez límite a lo que se puede convertir en un chisme, o a lo que ya es un chisme le pone límite y no se complace en seguirlo divulgando. Entonces ahí está diciendo el que no admite reproche alguno contra su vecino. El versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Está dando 2 características más acerca de ese hombre que puede estar en el tabernáculo de Dios, que puede estar en el monte santo. Entonces dice acá,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, es una persona que desprecia el mal que se comete por parte de ciertas personas y no los toma a ellos como su ejemplo, no los toma a ellos como su prototipo para seguir. Hoy en día muchas personas lamentablemente están tomando como su ejemplo a seguir a personas que no están aportándoles nada, que simplemente están destruyendo los valores y la integridad de la sociedad. Hoy en día es lamentable ver cómo en las noticias se privilegian las noticias de personas que están en contra de los valores y de los principios cristianos, y se privilegian las noticias y se muestran como personas valiosas a personas que lo que están haciendo es destruir a la gente, es enseñarles antivalores en vez de enseñarle lo que es justo y lo que es bueno. Entonces, a las personas que promueven ese tipo de cosas, nosotros, dice la palabra del Señor, si un hombre quiere habitar delante de la presencia del Señor, debe menospreciar ese tipo de actos y ese tipo de personas que enseñan los antivalores. Nosotros debemos ser gente inteligente y gente íntegra que busque la presencia del Señor, que se dé cuenta que si alguien está destruyendo, que está destruyendo la enseñanza, quiere destruir los valores y la enseñanza bíblica, pues nosotros debemos oponernos ante eso. Hoy en día el mundo se ha vuelto un mundo muy descarado. Es un mundo donde abunda la información incorrecta, donde incluso en las películas, donde incluso en la televisión se ven los antivalores por toda parte. El aumento de, por ejemplo, de la pornografía, de la violencia en la televisión, de enseñar cosas que no son correctas. Entonces dice la palabra del Señor, si alguien quiere habitar en la presencia de Dios, debe despreciar esas cosas y a las personas que promueven ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros estamos llamados, obviamente, a amar a todo el mundo, pero la palabra del Señor dice que nosotros sí debemos despreciar las conductas de los pecadores descarados, de la gente que es vil, de la gente que sin ningún temor se presenta para atacar al Señor y para atacar su palabra. También dice, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, que imitan lo bueno que a las personas que sí se deben imitar, que toma como ejemplo a aquellos que siguen al Señor, que honra a los que aman al Señor. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos honrar a todos los que están dentro de la iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos estimar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. A todos los del pueblo del Señor nosotros debemos estimarlos como superiores a nosotros mismos. Eso pone límites para que nosotros no nos vayamos a sentir, como personas que no tienen necesidad de los demás o que ya están por encima de los demás, sino que la palabra de Dios dice, siempre estime a los demás como superiores a usted mismo. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo que cuál era el mayor, Él puso un niño en medio de ellos y les dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser semejante a un niño como este. De manera que nosotros debemos honrar a los que temen a Jehová, a todos en la iglesia, tanto a los que consideramos pequeños como a los que son grandes. Cada uno de los que temen al Señor tiene algo que aportarnos a nosotros, y en cada uno de ellos vemos la poderosa mano de Dios obrando. Por lo tanto, nosotros debemos honrar a los que temen al Señor. La palabra del Señor dice que nosotros no debemos deber a nadie nada, sino el amaros y el respetaros y el honraros los unos a los otros. Entonces, eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros. Miren que la palabra del Señor nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro propio Señor Jesús, quien es el varón perfecto, no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Él verdaderamente nos dio ejemplo honrando a los que temen a Jehová, tanto que Él preparó el camino para que nosotros también pudiéramos tener
acceso a la presencia del Señor. Y dice también ahí, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay otras versiones que dicen, el que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. O aquel que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. O aquel quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que los cristianos no debemos jurar en ninguna manera, nos dice el Señor Jesucristo. Esto era una costumbre que se tenía en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando se habló acerca del nuevo pacto, el Señor Jesucristo dijo, no juren de ninguna manera, pero el Señor se dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, que nuestro sí y nuestro no incluso es superior a un juramento. El sí y el no de un cristiano debe ser algo que debe hablar de que esa persona es una persona que tiene credibilidad, una persona en la cual se puede creer. Cuando un cristiano, qué horrible, por ejemplo, que a un cristiano se le diga que ese es una persona en la cual no se puede confiar, hace promesas y no las cumple, dice que va a hacer algo y no sale con nada. Entonces, una persona que pierde la credibilidad es una persona que definitivamente ha perdido mucho, ¿cierto? Volver a ganar la credibilidad de los demás es una cosa muy difícil. Por lo tanto, el creyente debe ser alguien que cumple lo que dice. Y dice la palabra del Señor, aún en perjuicio suyo. Por ejemplo, un cristiano hizo un negocio y sabe que en ese negocio ya no va a ganar, no va a obtener ganancias, o inclusive que va a perder. Dice la palabra del Señor que debe cumplir porque empeñó su palabra, porque los cristianos son personas que si empeñan su palabra deben cumplirla, aun cuando sepa que va a salir perdiendo. ¿Sí? Cuando se pierde la credibilidad, se pierde también el honor, se pierde todo. Cristo cumplió su palabra, Cristo el varón perfecto cumplió su palabra manteniéndose firme hasta la muerte. Él se mantuvo firme hasta la muerte y cumplió su palabra. Y todo lo que él ha dicho lo va a cumplir. Nosotros podemos esperar confiadamente en Dios porque sabemos que todo lo que él dice es verdad. El Señor habla siempre verdad y todo lo que él dice es verdad. Por eso nosotros podemos confiar en Dios porque él no cambia. La palabra de Dios dice que él es inmutable, él no cambia. Él lo que dijo se cumple. Si en algo estamos seguros es que lo que Dios dice se cumple. Y como nosotros somos imitadores de Cristo Jesús, entonces nosotros también debemos cumplir nuestra palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 5, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice, quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es la usura? La usura es un interés que es desbordado, un interés que no es correcto, un interés abusivo. La usura es un acto reprochable, de la peor avaricia que se pueda ver en un individuo, porque la usura generalmente se usa contra personas que están desesperadas, contra personas que están en angustia, contra personas que están pasando hambre, contra personas que están pasando necesidades, y entonces a través de la usura algunos se enriquecen con una avaricia desproporcionada, aunque eso implique que su prójimo tenga que llegar a la pobreza o inclusive a la indigencia. Es decir, se le presta a las personas aparentemente como si se les amaran, pero lo que realmente se desea es que la persona quede atrapada ante el que le prestó ese dinero. Entonces, después la persona que ha recibido ese préstamo que lleva un interés abusivo, entonces, después de que la persona lo recibe, queda prácticamente presa de la persona que le prestó ese dinero a través de la usura. Llama la atención de que el vocablo hebreo que se utiliza para usura
tiene el significado de hincar el diente, ¿sí? Como de morderlo, como si el que hubiera prestado usura se estuviera aprovechando del otro, devorándolo, como si fuera una fiera salvaje, como si quisiera destruirlo, como si quisiera acabarlo, ¿sí? Entonces, es muy triste que muchas personas estén convirtiéndose en ricos en despensa de la indigencia o la pobreza de otros. Obviamente, algunos han interpretado este texto como que no se debe prestar bajo ningún interés, pero nosotros estamos viendo que aquí se está atacando es a la usura, no tanto al interés, sino a la usura, es decir, al interés desbordado, al interés indebido, al interés que no tiene misericordia con la persona que le prestó. Hemos visto ese caso de personas entonces que se enriquecen a través de esos préstamos por usura e inclusive lo vemos a nivel mundial. Vemos cómo algunos países no pueden prácticamente desarrollarse porque están endeudados hasta el cuello. Y entonces el mismo sistema económico mundial está demostrando la maldad que tiene el sistema económico mundial. Como cuando se habla que del desarrollo de los países se da un discurso por un lado, pero por el otro, mientras tanto, se está manejando otra situación y otro discurso. Porque ¿cómo puede alguien poder surgir cuando tiene que pagar un crédito que le dieron 3, 4, 5 o hasta 10 veces? Entonces no puede de ninguna manera porque toda su riqueza ha quedado empeñada. Pero la palabra del Señor dice que cualquiera que quiera presentarse delante de la presencia del Señor es alguien que no, su dinero no ha dado a usura. Dice también la palabra del Señor, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire que aquí es también una dignidad muy hermosa. Se está diciendo aquí que el que quiera estar delante de la presencia del Señor no debe aceptar un soborno contra el inocente, ¿sí? No debe aceptar un soborno. Cuando estamos hablando del soborno, el soborno es un pecado de doble vía. El que lo da el soborno, ¿cierto? El que lo recibe está recibiendo el cohecho. Entonces, aquí se está diciendo que alguien que quiera permanecer en la presencia del Señor, que quiera estar en el tabernáculo del Señor, que quiera estar en el monte santo, es alguien que no debe aceptar ningún dinero para hacerle mal a un inocente, ¿sí? Nunca debe hacerlo. Lastimosamente, nuestros sistemas judiciales están contaminados por eso. Hemos visto cómo hay gente que es capaz de recibir dinero para perjudicar a un inocente y mientras tanto presentar al culpable como si fuera un inocente. O sea que aquí también se nos está hablando acerca de la justicia, de que se proceda con integridad, con rectitud. Y obviamente, aunque esto lo podemos llevar al campo judicial y podríamos decir que es un problema al que se ven expuestos continuamente los abogados, también de todas maneras es algo que puede afectar a todo miembro de una sociedad. Dice la palabra del Señor, ya para terminar ahí el Salmo, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Recordemos que cuando empieza diciendo las características de aquel que habita, aquel que puede habitar en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, habitar en el monte santo, se empezó hablando de el que anda en integridad. Se empezó hablando del que anda en integridad. El que anda en integridad, pues todas las otras descripciones que dimos, es decir, que hace justicia, que habla verdad, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel ante cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, y el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Todo eso resume la integridad. Es decir, lo primero que se ha dicho, que la integridad abarca todo lo demás, pero ahora cierra el capítulo, porque vimos que decía, el que anda en integridad es el que puede estar en el templo de Dios, en el monte santo. Ahora termina diciendo que el que hace todas estas cosas no resbalará jamás. Es decir, que vuelve y retoma lo del principio, el que anda en integridad. Entonces, el que hace todo lo que vimos que significa la integridad, nunca va a resbalar, siempre va a permanecer
en la integridad, es decir, no se saldrá del camino, no, ni siquiera será conmovido, ni siquiera se resbalará, ni siquiera como que parecerá que va a tambalear, no permanecerá. Cualquiera que haga estas cosas no se saldrá del camino, no tambaleará, no se conmoverá, siempre permanecerá firme, no será conmovido, vivirá seguro para siempre. Y aquí termino con estas palabras del apóstol Pablo, que él dice en la epístola a los romanos, en el capítulo número 8, en los versículos del 31 al 39, donde el apóstol Pablo también habla acerca de que nosotros no vamos a resbalar, de que nosotros vamos a permanecer en la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Porque dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Solamente si Dios es por nosotros, nadie va a poder estar en contra de nosotros, pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, o sea, con el hijo, todas las cosas? ¿Sí? O sea que así como Cristo Jesús es el varón íntegro, el varón perfecto, nosotros somos imitadores del varón perfecto y con el varón perfecto recibimos todas las cosas. Por eso dice que Dios nos ayudará. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nosotros podemos permanecer en el camino de la integridad por causa de que Cristo ganó la victoria para nosotros. Por causa de que Cristo ganó la victoria para nosotros, nadie nos podrá separar del amor de Cristo y nadie nos podrá acusar delante del Señor. Nosotros nos presentamos como íntegros delante del Señor, a pesar de que hemos cometido pecado, porque el Señor Jesucristo nos ha perdonado de todo pecado. Y entonces el que siga a Cristo Jesús no resbalará jamás, andará siempre en integridad, no será apartado del amor de Cristo y nadie nos podrá acusar delante de nuestro Dios. Entonces ahí está mi comentario acerca de este salmo precioso, del Salmo 15, de quién habitará en el templo, en el tabernáculo de Dios, quién morará en su monte santo, es decir, quién podrá tener comunión estrecha e íntima con Dios. Obviamente también está hablando aquí, ya para terminar, está hablando también de la morada eterna que los santos van a tener con nuestro Señor por siempre y siempre, donde llegará el reino de justicia y de paz y de integridad, donde estaremos para siempre con nuestro Señor, el cual será la morada final de nosotros con Él por siempre y siempre. Los vencedores heredarán todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Wow, agradecer a Dios por esta tremenda bendición. La verdad que el siervo de Dios lo estrujó el salmo, le sacó pero cualquier cantidad de jugo. No sé qué decir ahora. No sé qué decir. Así que no, bendecido. Muy buena exposición, muy buena exposición.
Poderosa enseñanza, como decía el pastor, bien estrujado el salmo, pero ahora le toca al pastor Pedro para que nos entregue esta misma enseñanza del capítulo 15, el labio de nuestro amado pastor Pedro Pavés. Lo escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer una vez más este hermoso salmo. Yo voy a hacer hincapié en algunas ideas que consideré importantes en este salmo. Leo el Salmo 15, 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bien, yo le he puesto título a este salmo y le puse viviendo con integridad para vivir por la eternidad. Viviendo con integridad para vivir por la eternidad. El estudioso Samuel Pagán plantea que este salmo, este Mizmor o salmo, era una especie de liturgia, de celebración, de rito, en el cual era utilizado este salmo para entrar desde los días de David al tabernáculo y desde los días de Salomón al templo. Y es probable que también, de acuerdo a lo que plantea y propone Pagán, este salmo incluía algún tipo de purificación dentro del templo. Y de acuerdo a este estudioso, este salmo era aquel que cierta clase de personas que querían tener una conexión y una comunión más profunda con Dios, iban cantando este salmo y luego tenían una especie de purificación a través de un sacrificio o de una ablución o lavamiento para tener una comunión, una conexión mucho más íntima con el Señor. El Mizmor, o este salmo, presenta la relación entre culto, santuario y conducta. Así que este salmo es bien específico en querer presentarnos que tiene que haber una correlación y tiene que haber una relación entre la conducta del adorador, la conducta del que sirve a Dios, su forma de alabarlo en el santuario y la forma de celebrar el culto. Así que este salmo enfatiza la ética, la moral, el estilo de vida de los que dicen ser verdaderos adoradores. Mundo Hispano, el comentario Mundo Hispano, plantea que este salmo, si lo escribió David, pudo haber sido, tal como decía el colega Clavijo, pudo haber sido originado por el traslado del arca, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén. Y que en 2 Samuel 6, del 1 al 23, ahí se nos relata el traslado del arca, pero ese traslado tiene dos etapas. Una etapa donde David lo hace mal, imitando a los filisteos, trasladando el arca en un carro nuevo. ¿Ya? No, ahí hubo muerte, Dios estaba disgustado, David se dio cuenta que Dios estaba incómodo y molesto, y David se pregunta el por qué, y naturalmente tuvo que volcarse, nada menos que a las Sagradas Escrituras, a convocar a sacerdotes para ver por qué la muerte, por qué si ellos estaban trasladando el arca. Y seguramente los sacerdotes investigaron, los teólogos de la época, y dijeron, bueno, el arca de Dios no se traslada en un carro nuevo. Está escrito que para trasladar o para mover el arca y llevarla de un lugar al otro, tiene que ir en los hombros
de los sacerdotes levitas. Así que no es a la manera nuestra, no es como nosotros queremos, es como Dios ha dejado escrito en su palabra. Por lo tanto, David entendió su grave error y trasladó, ¿no es cierto?, el arca en los hombros levitas, y así pudo llegar sin ningún problema a el lugar donde iba a ser colocada. Vamos a dividir este salmo en 3 partes. La primera parte le he llamado habitación y morada. Y quiero detenerme en 2 palabras técnicas que están en el Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar, me voy a detener en esa palabra, y también ¿quién morará en tu monte santo? 2 palabras, habitar y morar. Tanto el tabernáculo como el monte santo simbolizan la presencia protectora y la comunión con Dios. Estar en el tabernáculo es estar protegido, guardado, cuidado por Dios. Ingresar al monte santo nos habla de comunión, de ese Moisés que sube al monte Sinaí y tiene comunión con Dios. Nos habla de ese Cristo que se transfigura en el monte santo, donde está Pedro, Jacobo y Juan, y tienen comunión con Cristo y con Moisés y con Elías. Por lo tanto, tanto tabernáculo como monte santo nos hablan de protección y comunión con Dios. Pero aquí aparece la palabra habitar. La palabra hebrea yagur se traduce habitar. Y la palabra habitar, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar tiene el sentido de hospedarse, de residir como invitado. Tiene una connotación de temporalidad. Quiere decir de esa persona que habita temporal y transitoriamente. Como ejemplo, Abraham habitando transitoriamente en Canaán, Israel habitando transitoriamente en Egipto. Por lo tanto, la palabra habitar en este salmo, en el 15.1, tiene la connotación y el sentido de temporalidad. Yo estoy en un lugar por una cierta cantidad de tiempo y nada más. Pero después el salmo dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y la palabra hebrea para morar aquí es yishon, que se traduce morar y tiene el sentido de residir o quedarse permanentemente. Por lo tanto, morar aquí tiene la connotación de una habitación estable, una habitación definitiva. En este salmo, el morar es quedarse definitivamente en un lugar, morar. Y no olvidemos lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos lugares para estar permanentemente, para quedarnos permanentemente en esa presencia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero pareciera que el sentido del verso 1 es no solamente ingresar al templo, no solamente ingresar al tabernáculo, no solamente es una experiencia temporal del culto, no son solamente experiencias temporales de oración, de alabanza, de presencia de Dios, sino que parece que el sentido tiene que ver con lo más relevante y lo más importante es vivir con integridad para habitar permanente y perpetuamente en las moradas divinas. Así que pareciera que para el salmista lo más relevante es que esa persona que quiere habitar permanente y permanentemente en las moradas divinas, sí o sí debe tener integridad. Si no tiene esa integridad, puede estar en la habitación, en la temporalidad de la presencia de Dios, en la temporalidad del culto, en la temporalidad de la liturgia, en la temporalidad de las oraciones, los cánticos, aún sentir la presencia de Dios. Pero no es lo más relevante. Lo más relevante es morar, porque morar, la palabra yishon, tiene la connotación entonces de permanecer, de quedarse en un lugar. Así que lo que se está intentando decir es que la integridad nos va a hacer morar permanentemente. En segundo lugar, el colega ya expresó
muy acertadamente y muy definidamente los valores éticos y las conductas adecuadas que aparecen desde el verso 2 al verso 5, y por lo tanto esas conductas, esos valores éticos, esos principios morales, son los que deben o debemos tener los cristianos para entender que acercarse a Dios es muy distinto a las religiones de la antigüedad y aún a las religiones de nuestra época. En la antigüedad y también en nuestra época, las religiones, con sus falsos dioses y sus falsos adoradores, para el adorador no era importante la integridad. Para un adorador de Dagón, de Baal, de Milcom, de Diana de los Efesios, de Afrodita, o del dios o la diosa que fuera, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, la ética, la moral, el valor ético, la conducta adecuada, para las religiones paganas no era importante, no interesaba. Es decir, una persona podía ser bastante perversa, bastante inmoral, bastante cruel, vil, pero esa conducta no le impedía llegar al templo, adorar a su Dios y que su Dios no le dijera absolutamente nada, porque su Dios no requería de una conducta y un valor ético y moral, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el Dios de Israel es distinto. Nuestro Dios es distinto. Él exige ética, moral, el deber ser, exige lo correcto del ser humano para poder acercarse a su presencia y tener comunión con Dios. Es la gran diferencia que presenta este salmo y otros en cuanto a que el que se acerca a Dios, límpiese, santifíquese. El fundamento de Dios está firme, decía Pablo en sus cartas. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Así que los que asisten al santuario, los que asisten al templo, los que participan del culto, debemos tener principios morales, éticos. ¿Y qué falta hace hoy día la ética, la moral, la conducta adecuada en los cristianos? ¿Qué falta hace? Amén. Nuestra palabra muchas veces no tiene honor, no tiene valor y no tiene peso. Porque decimos una cosa, prometemos una cosa, pero hacemos totalmente lo contrario y pensamos que da exactamente lo mismo. Actos muy reñidos con la ética, actos muy reñidos con la moral, situaciones que realmente los cristianos no debiéramos ni decir ni hacer, pero se dan, están. Y es por eso que hay graves problemas entre hermanos muchas veces, por los valores éticos, por las conductas adecuadas, o mejor dicho, inadecuadas, los antivalores. En vez de imitar a Cristo, estamos imitando al mundo o muy malos valores. Así que este salmo indicará, el Señor a través de su palabra dirá, los que se acercan a mí, los que se acercan al templo, tienen que tener una buena conducta, tienen que ser imitadores de la luz, tienen que ser sal. Así que va a presentar el Señor una cierta lista o un catálogo de virtudes, se podría llamar un catálogo de virtudes, que deben tener los que se acercan al santuario, al templo, al tabernáculo, a la presencia de Dios y quieren tener comunión con Él. Caminar en integridad, practicar la justicia, hablar verdad. ¡Cuánto cristiano mentiroso! ¡Cuánto cristiana mentirosa!
¿Cuánto cristiano y cristiana mentiroso? Yo he conocido gente que usted no está pillando, usted no está descubriendo la mentira y siguen mintiendo. Siguen mintiendo. Poco amén, poco amén. Aquí no hay amén, ¿eh? En esta enseñanza no hay amén, ni gloria a Dios, ni aleluya, no hay amén, no hay amén aquí. Pero es palabra de Dios. Dabar Elohim, palabra de Dios. Así que reciba con gozo nomás. Sonría que el Señor le ama. Así que acercarse a Dios, tener comunión con Dios, poder disfrutar de esa presencia divina, no es fácil. No es tan fácil como se piensa, no es tan fácil como se cree. Por lo tanto, Dios exige cierta conducta moral de aquellos que se acercan a Él. Caminar en la integridad, practicar la justicia, hablar verdad, no calumniar, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche de sus vecinos, donde el vil es menospreciado, honrar a los que temen al Señor, reconocer la seriedad de los juramentos, aunque nos perjudiquen, no prestar dinero con usura, no aceptar soborno contra la gente inocente. Julio César ya explicó muy bien esto, por lo tanto yo no me voy a detener en aquello. Simplemente remarcar el pensamiento. Estamos comentando que los dioses de las naciones no pedían un catálogo de virtudes, no pedían moralidad, todo lo contrario, peor todavía. En los cultos a Dionisio en Grecia, o a Afrodita, o a Diana en los Efesios, donde se practicaba la prostitución sagrada, o a Baal en los días del Antiguo Testamento, lo mismo. La inmoralidad era parte del culto. La inmoralidad era parte de lo que se practicaba en el templo. Pero el Dios de Israel es distinto, es santo, es apartado de lo malo y busca que sus hijos también se aparten de lo malo. Esa es la gran diferencia que está presentando el Salmo. La tercera parte de este Salmo, bueno, tiene que ver con la recompensa de aquel creyente íntegro. Y en la última parte, la versión C del verso 5, dice, el que hace estas cosas no caerá jamás. O sea, en cierto sentido está hablando de la recompensa de aquel que practica el catálogo de virtudes, no hacer mal al prójimo, caminar en integridad, hablar verdad, no admitir reproche, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese catálogo de virtudes que aparecen ahí, si el creyente los cumple, hay una recompensa. El que tiene y vive conforme a los valores éticos, morales y positivos que aparecen en este Salmo y rechaza las prácticas negativas que han sido nombradas, no resbalará jamás. Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, es verdad. Pero el salmista también habla que si practicamos este catálogo de virtudes y evitamos las prácticas negativas, vamos a tener un caminar estable. Va a ser más difícil que caiga. Así que esa persona que practica este catálogo de virtudes estará en la presencia de Dios, habitará, morará con el Señor perpetua y permanentemente. Por lo tanto, los creyentes, hombres y mujeres, que viven de acuerdo con estos principios y valores, se distinguen de cualquiera que esté en otro grupo humano. El que practique lo que dice el Salmo 15, ese catálogo de virtudes, y evite las prácticas negativas, el que cumpla aquello, sin dudas, va a ser un hombre altamente estimado, una mujer altamente venerada, con mucho testimonio, con mucha autoridad, con mucho poder, tal vez no económico, pero sí con un poder moral. Hay gente en las iglesias que no tiene poder económico, no tiene una gran educación, pero hay gente en las iglesias que tiene un alto poder moral y se les consulta y se les pregunta y se les toma el parecer y su palabra tiene honor y peso. ¿Por qué? Porque su conducta es la del Salmo 15, ese catálogo de virtudes
lo han vivido y lo han practicado. Por eso que esas personas tienen una alta valoración. Concluyendo este salmo, Mizmor, concluyendo este salmo, este Mizmor está declarando dos grandes verdades. Si quieres morar por siempre con el Señor, no dañes ni le hagas el mal al otro. Si quieres morar por siempre con el Señor, no le hagas el mal al otro. El gran pensamiento de Hillel: no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y la segunda gran verdad de este salmo es: no te olvides de hacerle el bien al otro. Como dijo Jesús, la regla de oro, en Mateo 7:12. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Así que el salmo dirá, para concluir, número 1, el Dios de Israel no es un ídolo. Él mira y hace el bien. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga esta enseñanza a nuestro amado pastor Pedro Pavés, y le damos también a nuestro hermano Julio, estoy sin volumen parece, dice. Le damos las gracias al Señor por la palabra a nuestro amado pastor Pedro Pavés, y le damos también a nuestro hermano Julio para que comente lo expuesto por nuestro pastor Pedro. Bueno, gracias al Señor, hermoso haber escuchado y muy hermoso y muy edificante haber escuchado al pastor Pedro Pavés exponiendo su análisis, la exposición de la palabra acerca de este hermoso salmo. Creo que el hermano Pedro ha enfatizado varias veces durante su exposición lo que él ha mostrado como lo más importante de su salmo, y es que para nosotros poder morar, es decir, para poder habitar de una manera permanente en la presencia de Dios, tenemos que tener integridad. El hermano Pedro ha dicho, la integridad es lo que nos hace morar permanentemente en la presencia de Dios, porque cualquiera que quiera morar en la presencia del Dios verdadero debe tener los valores éticos y las conductas morales adecuadas. El hermano Pedro enfatizó muy bien la gran diferencia que hay entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, y los ídolos. El Dios de Israel siempre exigió lo que es correcto, siempre exigió lo que es bueno para poder estar en su presencia. Si alguien quiere estar en la presencia de Dios, entonces límpiese, purifíquese para poder estar delante de la presencia del Señor. Mientras tanto, en los cultos de adoración pagana, la integridad de la moral no era importante. Antes inclusive se promovía la inmoralidad para estar agradando a esos diferentes dioses. Entonces ahí tenemos el mensaje entre el camino del Dios vivo y verdadero y el camino de los ídolos, entre lo que es el verdadero cristianismo y lo que es un falso cristianismo, porque lo que la gente ha conocido como cristianismo en su gran mayoría es algo completamente apartado de lo que exige la palabra de Dios para nosotros. Debemos volvernos a la Escritura y al Dios de la Escritura y buscar siempre su presencia con gozo. Me gustó mucho también cuando él enfatizó acerca del traslado del arca, y entonces mostró que no es a la manera nuestra, a como a nosotros nos parezca, sino que es conforme a como Dios lo enseña. David tenía ganas de hacer las cosas bien, pero las hizo mal porque no había leído la palabra. Entonces me gustó mucho también cuando el hermano Pedro dice ahí en su exposición que, apoyado por la gente que estudiaba la Biblia, por los teólogos de la época, por la gente que sabía de la Escritura, llegaron al entendimiento de que debían hacer las cosas a la manera de Dios, y entendieron cómo era, pero cómo fue estudiando la Escritura. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer el día de hoy, aprender la palabra para vivir de acuerdo a la palabra del Señor
y no conforme a como a nosotros nos parezca, aunque tengamos buenas intenciones. Hay gente que puede tener muy buenas intenciones, pero están equivocados y su camino es torcido, pero ellos deben venir al conocimiento de la palabra del Señor para que puedan vivir de acuerdo con la justicia que Dios demanda de nosotros. Es una bendición haber oído al hermano Pedro y qué bueno haber estado con ustedes en esta hora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, que Dios les bendiga también la enseñanza el día de hoy. Tenemos bastantes hermanos que están comentando desde todo el programa que hemos estado en vivo y en directo, nuestra hermana Yesenia, nuestro pastor Francisco Jofré, nuestro hermano José Araya, nuestra hermana Orieta, nuestro hermano Carlos Jara, nuestra hermana Isabel Marengo, nuestra hermana Yesenia, a ver, tenía otra hermana más, hermano Miguel Quintanilla, hermano Luis Caroca, nuestro hermano Jaime Sepúlveda, nuestra hermana María José Caro, y han estado pendientes y comentando también bastantes puntos de la enseñanza, sobre todo cuando el pastor dijo, aquí no van a haber amenes, salieron como 5 amenes ahí en el Facebook, así que Dios bendiga a aquellos que reciben la palabra también y la quieren atesorar como bendición, ya que muchas veces duele recibir cuando el Señor no está ahí, está enderezando nuestros pasos, pero ahí el pueblo está atento también y agradeciendo la exhortación de ambos. Nuestros hermanos nos decían excelente exposición, Pastor Pedro, excelente exposición, hermano Julio, así que Dios les bendiga, ha sido de gran bendición la enseñanza de este Salmo capítulo 15, hemos tenido salmos a lo mejor de tristeza, de fortaleza, pero hoy día hay un salmo de corrección, de poder también alinearnos, de poder hacer la palabra, de ser buenos cristianos, de ser correctos para poder llamar a otros a conocer a Cristo. Así que Dios les bendiga por esta hermosa exhortación de la palabra del Señor